El mundo dormía bajo la sombra del imperio. Las legiones marchaban, los dioses callaban y la humanidad se perdía entre templos dorados y corazones vacíos. Roma imponía orden, pero no justicia. Jerusalén ofrecía religión, pero no redención. Las leyes eran muchas, pero el amor escaso. Los hombres adoraban la forma, pero ignoraban el espíritu. El silencio de Dios pesaba sobre la historia. 4 siglos de espera, de promesas sin voz, de profetas convertidos en memoria. Hasta que una luz rompió la oscuridad. En un establo olvidado entre el polvo y la pobreza, la eternidad respiró por primera vez dentro del tiempo. Un niño lloró y el universo escuchó. Era el principio del fin. El Verbo se hizo carne, el invisible tomó forma, el infinito se redujo a un cuerpo frágil, envuelto en pañales y profecía. Los cielos se inclinaron sobre la tierra y los ángeles anunciaron lo imposible. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Pero esa paz traería guerra, porque la luz al nacer siempre provoca sombras. Herodes tembló. Los magos siguieron una estrella, los pastores corrieron al pesebre. En el corazón de la noche más oscura, la promesa eterna había tomado rostro humano. Desde su infancia Jesús fue observado, temido, protegido por ángeles y buscado por asesinos. Los reyes querían su muerte, pero el cielo guardaba su vida. Creció entre maderas y silencios, aprendiendo el lenguaje del dolor humano, respirando el polvo de la creación que él mismo había formado. Cada clavo que tomaba en las manos del carpintero le recordaba el destino que lo esperaba. Porque el Cordero había nacido con la sombra de la cruz sobre su cuna. A los 12 años, habló en el templo y los sabios se asombraron. ¿De dónde le viene esta sabiduría? Nadie entendía que el autor de la ley estaba explicando la ley, que el que sostenía las galaxias estaba sentado entre los maestros, que el Hijo del Altísimo se había hecho aprendiz en la casa de los hombres. Pasaron los años y cuando el tiempo se cumplió, una voz resonó en el desierto. Preparad el camino del Señor. Juan bautizaba en el Jordán y el agua temblaba esperando al que venía detrás de él. Cuando Jesús descendió al río, el cielo se abrió, el Espíritu bajó como paloma y una voz tronó desde lo alto. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Era el comienzo, el momento en que el cielo se unía de nuevo con la tierra, pero tras esa gloria inicial lo esperaba la prueba. Porque toda promesa verdadera debe ser purificada en fuego. Y antes del ministerio vino el desierto, antes del milagro, la soledad. Antes de hablar al mundo, debía escuchar la voz del Padre entre el viento y el hambre. Jesús no buscó el desierto, fue el Espíritu quien lo llevó allí. Y el silencio se volvió su primera batalla. 40 días sin pan, sin abrigo, sin compañía, rodeado de rocas, pero sostenido por fe, tentado por la oscuridad, pero guiado por la luz. En aquel lugar árido, donde los profetas fueron formados, el Hijo de Dios enfrentaría el primer desafío de su misión: resistir cuando todo el infierno se levanta contra la obediencia. Porque no hay trono sin prueba, ni victoria sin cruz. El camino del Mesías no sería de aplausos, sino de heridas. No de coronas de oro, sino de espinas. Cada paso de Jesús en la tierra sería un desafío, una confrontación entre el cielo y el infierno. En su mirada había compasión, pero también fuego. En su voz, ternura y autoridad. En su corazón, el peso del universo entero. Los hombres lo verían llorar, reír, sanar, sufrir, pero pocos entenderían que detrás de cada lágrima había una batalla espiritual. Desde el desierto hasta el Getsemaní, desde las multitudes hasta la soledad de la cruz, Jesús enfrentaría los 8 mayores desafíos que revelarían quién era realmente el Hijo del Hombre. No un profeta más, no un maestro moral, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El tiempo se había cumplido.
El reino se acercaba y el camino hacia el Calvario acababa de comenzar. Bloque 2. El desierto, la primera prueba. El Espíritu lo llevó allí. No fue un accidente ni un error del destino. Fue una cita divina con la soledad. Jesús no fue empujado al desierto por necesidad, sino conducido por obediencia. Allí donde no hay aplausos, ni rostros, ni caminos marcados, el Hijo del Hombre comenzó su prueba. 40 días, 40 noches, sin pan, sin abrigo, sin palabra humana. Solo el viento, la arena y el murmullo del silencio. Cada grano de polvo era testigo de su debilidad física, pero también del poder oculto que crecía dentro de él. El estómago clamaba por pan, pero su alma buscaba al Padre. Cada latido era un acto de resistencia, cada respiración un recordatorio de que el propósito siempre exige desierto. El desierto no era solo un espacio geográfico. Era un espejo del alma. Allí donde los hombres pierden la razón, Él halló la comunión. Allí donde los profetas lloraron, donde Moisés dudó y Elías huyó, el Hijo de Dios permanecería. Porque la obediencia no se mide en templos ni en multitudes, sino en la soledad donde nadie aplaude. En ese paisaje árido, donde la esperanza se seca como la tierra, Jesús enfrentó la primera de sus 8 pruebas, no contra los hombres, sino contra la voz que una vez hizo caer a Adán. El enemigo no se presentó con fuego ni terror, vino disfrazado de lógica, de necesidad. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Era una frase sutil, pero letal. Satanás no atacó su hambre, atacó su identidad. Quería sembrar duda donde había certeza. Quería que el Hijo cuestionara al Padre. ¿Por qué sufrir si puedes tener poder? ¿Por qué esperar si puedes demostrar? Pero Jesús no necesitaba probar quién era. Su poder no dependía de pan, sino de propósito. Y con voz firme, aunque el cuerpo temblara, respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En ese momento, el infierno retrocedió, no por fuerza, sino por fidelidad. El hambre se convirtió en arma, la debilidad en victoria. Sin embargo, el tentador no se rindió. Lo llevó al pináculo del templo, el lugar donde el orgullo suele disfrazarse de fe. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está que sus ángeles te guardarán. Esta vez no atacó el hambre, sino la confianza. Citó la Escritura, manipulando la verdad para disfrazar la rebelión. Era la tentación del ego espiritual, del espectáculo, del deseo de ser visto y aclamado. Pero Jesús no vino a demostrar poder, vino a revelar amor. Y el amor no se prueba saltando al vacío, sino permaneciendo en obediencia. Su respuesta fue un rayo en el silencio. También está escrito: no tentarás al Señor tu Dios. Con esa frase, el orgullo cayó derrotado. Porque la verdadera fe no busca probar a Dios, sino confiar en Él incluso cuando calla. Entonces el diablo lo llevó a un monte muy alto. Desde allí, los reinos del mundo brillaban como joyas bajo el sol. Le mostró las coronas, los tronos, las riquezas, las banderas que ondeaban sobre ciudades dominadas por el pecado. Todo esto te daré si postrado me adoras. Era el golpe final, el atajo del poder, la oferta de gloria sin sacrificio, reino sin cruz. Pero Jesús sabía que un reino ganado por adoración falsa sería un trono maldito. No vino a tomar lo que el Padre no le había dado. No vino a recibir del enemigo lo que solo el amor podía conquistar. Con voz de trueno, el Cordero rugió: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. En ese instante, el infierno tembló. Los ángeles descendieron y el desierto se llenó de luz. Jesús no necesitó un ejército, no levantó espada, no pronunció maldiciones. Venció con 3 frases, con 3 escrito está, destruyó siglos de engaño.
El mismo adversario que había derrotado a Adán en un jardín fue derrotado ahora por el segundo Adán en un desierto. Y mientras el enemigo huía, el viento se volvió suave, como si el cielo respirara de alivio. La creación entera había presenciado la victoria invisible. El desierto terminó, pero su propósito no. Jesús salió de allí sin pan, sin compañía, sin gloria, pero lleno del poder del Espíritu. El fuego de la prueba lo había purificado, y su voz, cuando habló de nuevo, traería temblor a los corazones. La primera prueba había sido superada. El reino estaba en movimiento. La oscuridad había sido herida. Y el Hijo del Hombre caminaba ahora hacia su siguiente desafío: enfrentar el corazón voluble de los hombres. Porque después del silencio viene el ruido, después de la soledad, la multitud. Y si el desierto prueba la obediencia, la fama prueba el corazón. Jesús enfrentaría la adoración de las masas, pero también la traición de los hombres. Cada milagro despertaría amor y odio. Cada palabra dividiría almas, pero Él seguiría firme. Porque quien vence el hambre del cuerpo está listo para resistir el hambre de la gloria. Y así, con el polvo del desierto aún en los pies y la eternidad en la mirada, el Hijo de Dios se dirigió hacia la multitud. La voz que había derrotado a Satanás en silencio estaba por estremecer al mundo con poder. Bloque 3. La multitud y la soledad. El sol caía sobre Galilea y el aire vibraba con expectación. Los rumores se extendían como fuego entre las aldeas. Ha aparecido un profeta, un hombre que sana a los enfermos y hace ver a los ciegos. Las multitudes corrían, los enfermos eran llevados en brazos, los pobres lo buscaban con lágrimas. Jesús caminaba entre ellos sin escolta, sin corona, sin ejército. Y sin embargo, su sola presencia tenía más poder que todos los tronos de la tierra. Donde él pasaba, los demonios huían, las aguas se calmaban, los corazones endurecidos se derretían como cera ante la voz del amor. Pero detrás del clamor, detrás de la euforia, había algo que el mundo no veía: la soledad del Redentor. Porque mientras las multitudes pedían milagros, Él ofrecía misericordia. Mientras los hombres lo aclamaban por sus señales, Él lloraba por su incredulidad. Los gritos de Hosana eran dulces, pero efímeros. Sabía que los mismos labios que lo exaltaban un día clamarían: «Crucifícale», otro. Aún así, amaba. Aún así, sanaba. Aún así, caminaba. Porque el amor verdadero no depende del reconocimiento, sino del propósito. Jesús vio rostros esperanzados, pero también miradas interesadas. Vio corazones que querían pan, no verdad. Vio manos que se extendían por curación, pero no por arrepentimiento. Y aún así, su compasión no cambió. Cada milagro era un mensaje silencioso. No vine solo a sanar cuerpos, vine a restaurar almas. Pero pocos lo entendieron. Querían un Mesías que derrotara a Roma, no al pecado. Querían poder, no cruz. Querían revolución, no redención. El reino que él ofrecía no era de este mundo, y por eso fue rechazado. De noche, cuando el ruido se apagaba, Jesús se retiraba a orar. En los montes, bajo las estrellas, hablaba con el Padre en silencio. Ningún aplauso lo acompañaba allí. Solo el viento y la presencia divina. Era en esos momentos de soledad donde su fuerza se renovaba. El mundo dormía, pero el Hijo velaba. Su gloria no provenía de los hombres, sino de la comunión secreta con aquel que lo envió. Allí, lejos de la multitud, encontraba la verdadera compañía. Allí se preparaba para el siguiente día de compasión y confrontación, porque no todos amaban su luz. Los fariseos lo observaban con sospecha. Los escribas anotaban sus palabras buscando motivos para acusarlo. Los poderosos temían su autoridad espiritual. Cada sanidad, cada parábola,
Cada acto de amor era un golpe contra el orgullo religioso. La multitud lo admiraba, pero el sistema lo odiaba. El reino de Dios había irrumpido en medio del orden humano y el corazón de los hombres reaccionaba con violencia ante lo divino. Jesús no se defendía, no buscaba explicaciones. Sabía que su misión no era convencer, sino cumplir. Que el mismo pueblo que pedía señales había sido testigo de siglos de promesas incumplidas. Él era la respuesta, pero ellos preferían la pregunta. Era la luz, pero eligieron la sombra. Aún así, cada paso suyo era gracia. Cada mirada, perdón. Cada palabra, eternidad. Porque incluso cuando el mundo lo rechazaba, Él seguía amando. Una tarde, al ver la multitud, Jesús sintió compasión. Estaban como ovejas sin pastor. Había poder en sus manos para darles pan, pero también dolor en su alma al ver su ceguera. Los alimentó, sí. Los sanó, sí. Pero luego se apartó, porque entendía que el hombre no vive solo de milagros, sino de transformación. Y esa transformación no nace en el ruido de la multitud, sino en el silencio de la cruz. En esa tensión vivía Jesús, amado y odiado, buscado y rechazado, rodeado de miles pero profundamente solo. Ninguno de sus discípulos entendía completamente el peso que él cargaba. Ellos veían el éxito, él veía el sacrificio. Ellos soñaban con coronas, él veía espinas. La soledad de Jesús no era la ausencia de personas, era la distancia entre el cielo y los hombres. Era el precio de amar en un mundo que no sabe qué hacer con el amor perfecto. Y aún así no se detuvo. Sabía que su fama era solo una etapa, no el destino, porque la multitud es volátil, pero el propósito es eterno, y aunque los hombres lo coronaran con palabras, el Padre lo coronaría con gloria. Su misión no era ser aclamado, sino ser ofrecido. Cada aplauso era una sombra del juicio venidero. Cada paso entre los hombres lo acercaba más al Calvario. El desierto había probado su obediencia, pero la multitud probaría su humildad, y en ambos Jesús triunfó. Porque quien puede estar en soledad sin rendirse y en la multitud sin corromperse es verdaderamente libre. Esa era la fuerza del Hijo. Esa era la diferencia entre un líder humano y el Salvador eterno. Y mientras el sol descendía sobre el lago de Galilea y los ecos de las multitudes se perdían en el viento, Jesús levantó la mirada al cielo. Sabía que su hora aún no había llegado, pero el camino estaba marcado. El mismo pueblo que ahora lo seguía con júbilo, pronto lo abandonaría en la noche. Sin embargo, su amor no cambiaría, porque el amor verdadero no depende de la respuesta, sino de la decisión. Bloque 4. La tormenta y la fe. La tarde caía sobre el mar de Galilea. El cielo se tiñó de un gris inquietante, y las olas comenzaban a levantarse como criaturas vivas. Los discípulos, hombres acostumbrados al agua, sabían leer los signos del peligro. El viento rugía y el barco se balanceaba como si una fuerza invisible quisiera arrancarlo del mar. Jesús, agotado, dormía en la popa, con la cabeza recostada sobre un cojín. Dormía, mientras el mundo se desmoronaba alrededor. El miedo se apoderó de los hombres. Pedro gritaba órdenes, Juan sostenía las cuerdas. Andrés trataba de vaciar el agua con las manos. Las olas golpeaban el casco con furia y el cielo se desgarraba en relámpagos. «Señor, despierta, perecemos», clamaron desesperados. Pero Jesús no se agitó. No había temor en su rostro ni urgencia en su alma. El Creador dormía dentro de su creación, mientras las criaturas dudaban de su poder. Entonces se levantó. La lluvia caía sobre su túnica y el viento aullaba como un animal salvaje. Jesús miró al cielo, luego al mar, y con voz firme, una voz que había llamado galaxias a existir, dijo: «Calla, enmudece». Y el viento obedeció.
Las olas, que segundos antes amenazaban con devorar el barco, se detuvieron como si hubieran sido contenidas por una mano invisible. El mar se volvió espejo, el cielo se abrió, y en medio del silencio más absoluto, la presencia del Eterno se hizo palpable. Los discípulos temblaban, no de miedo a la tormenta, sino de asombro ante aquel que la había vencido. ¿Quién es este, que aún el viento y el mar le obedecen?, susurraron. Esa pregunta fue más profunda que cualquier milagro, porque en ese momento comprendieron que no estaban siguiendo a un maestro, sino al Creador mismo. Aquel que había separado las aguas en Génesis, ahora las calmaba con una palabra. El mismo que caminó sobre el abismo, ahora reinaba sobre él. Pero Jesús los miró con tristeza y ternura. ¿Por qué teméis? ¿Aún no tenéis fe? Su voz no era de reproche, sino de revelación. Les estaba mostrando que la verdadera tormenta no estaba afuera, sino dentro de ellos. Porque el miedo es el mar que ahoga la fe. El viento que los rodeaba no era tan fuerte como la duda que los habitaba. Y aquella noche, los discípulos aprendieron que la fe no es ausencia de miedo, sino la decisión de confiar en medio del caos. Esa lección resonaría por toda su vida. Cuando el peligro llegara, cuando las multitudes los rechazaran, cuando los perseguidores los buscaran, recordarían aquella noche. Recordarían la voz que calmó el mar y entenderían que la autoridad de Cristo no solo gobierna la naturaleza, sino el corazón humano. Cada ola detenida era un símbolo del alma que Él podía pacificar. Cada relámpago apagado, un reflejo de la tormenta interior que podía ser vencida con su palabra. La barca siguió su curso y Jesús volvió a dormir. El silencio posterior a la tempestad era más poderoso que el rugido anterior. Los hombres respiraban aliviados, pero en sus corazones algo había cambiado para siempre. La tormenta no fue un accidente, fue una lección divina, un escenario preparado por el cielo para revelar una verdad. No hay circunstancia más grande que la fe, ni miedo que pueda sobrevivir a la voz del Hijo de Dios. ¿Cuántas veces hoy el alma humana repite la misma historia? Navegamos mares agitados, sentimos que las olas nos cubren, que el silencio de Dios nos condena. Y olvidamos que Jesús sigue en la barca, dormido quizás, pero presente. No porque ignore el peligro, sino porque lo domina. El cielo no se inquieta por lo que ya ha vencido. Cuando el temor nos ahoga, Él se levanta. Cuando gritamos, perecemos, Él responde, ¿dónde está tu fe? Porque la fe no evita las tormentas, las transforma. Las tormentas son necesarias. Son los lugares donde la fe se vuelve real, donde la palabra se vuelve carne en nosotros. Nadie conoce la paz de Cristo hasta que siente el rugido del mar contra su alma. Nadie conoce el poder del Maestro hasta que escucha su voz sobre el caos. Y nadie entiende el amor de Dios hasta que ve que Él sigue presente, aun cuando parece dormido. Cuando la noche terminó y el primer rayo de sol tocó el horizonte, el mar brillaba con serenidad. Los discípulos miraron a Jesús en silencio. Ya no lo veían solo como un hombre santo, sino como el Señor del universo. El miedo se había convertido en reverencia, la duda en adoración, y cada uno entendió que el que tiene a Cristo en su barca nunca se hunde, aunque todo el infierno ruja alrededor. La tormenta había pasado, pero su eco quedaría grabado en la eternidad, porque aquel día, más que calmar un mar, Jesús reveló el propósito oculto de cada tempestad. Enseñarnos a confiar en medio del caos, a permanecer firmes cuando todo tiembla y a creer que la fe siempre tiene la última palabra. Bloque 5. El monte y la gloria. El aire era frío en la cima del monte. La noche se extendía como un manto azul sobre las colinas de Galilea. Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan. No les dijo a dónde iban ni por qué.
Solo los llamó, y ellos lo siguieron. Caminaban en silencio, con las antorchas temblando entre la bruma. Cada paso los alejaba del ruido de las multitudes, de las preguntas, de la incredulidad. Solo el murmullo del viento y el crujir de las piedras acompañaban al Maestro. Al llegar a la cumbre, Jesús se apartó para orar. Sus discípulos, cansados, intentaron permanecer despiertos, pero el sueño los vencía. Entonces, algo indescriptible ocurrió. La oscuridad se llenó de luz. No una luz de fuego ni de luna, sino una gloria que no pertenecía a este mundo. Su rostro comenzó a brillar como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve recién creada. El Hijo del Hombre se transfiguró ante sus ojos. La humanidad se dio paso a la divinidad. El cuerpo que conocía el cansancio ahora emanaba eternidad. Los discípulos se cubrieron el rostro temblando. No podían mirar. Y de pronto, dos figuras aparecieron junto a él: Moisés y Elías, la ley y los profetas. Conversaban con Jesús sobre su próxima partida, sobre la cruz, sobre la redención que estaba por cumplirse en Jerusalén. El antiguo y el nuevo pacto se encontraban en aquel monte. Todo lo que había sido anunciado desde Génesis se cumplía ante ellos. El tiempo se dobló. El cielo tocó la tierra. Pedro, sin entender, exclamó: «Señor, hagamos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Quería retener la gloria, fijarla en un instante eterno. Pero mientras hablaba, una nube los cubrió y una voz resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd». Era la misma voz que habló en el Jordán, ahora amplificada por el trono del universo. El Padre testificaba del Hijo ante los hombres. El cielo confirmaba lo que la tierra aún no comprendía. Jesús no era un profeta más, sino la manifestación misma del Eterno. Los discípulos cayeron rostro en tierra, aterrados. La luz los envolvía como fuego vivo. Entonces, una mano los tocó. Era Jesús, otra vez en su forma humana. «Levantaos y no temáis». Cuando abrieron los ojos, ya no vieron a nadie más. Moisés y Elías habían desaparecido. La nube se desvanecía, el resplandor se apagaba lentamente. Solo quedaba él, el mismo rostro de siempre, pero ahora imposible de mirar igual. Habían visto su gloria, habían tocado el misterio. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó: «No digáis a nadie lo que habéis visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos». Ellos guardaron silencio, sin comprender. ¿Cómo podía la gloria estar conectada con la muerte? ¿Cómo podía la luz conducir a la cruz? Pero el Maestro sabía lo que ellos aún no podían soportar: que la verdadera gloria no se mide por la exaltación, sino por la entrega. Que el reino de Dios no brilla en los montes, sino que sangra en el Gólgota. La transfiguración no fue solo una revelación para los discípulos, fue un recordatorio para el universo. Antes de que el Hijo fuera desfigurado por el dolor, debía ser glorificado por el Padre. Antes de la corona de espinas, la luz eterna debía mostrarse, para que nadie pensara que la cruz fue derrota, sino coronación. En el monte se mostró lo que el Calvario confirmaría: que la gloria de Dios no se esconde del sufrimiento, la atraviesa. Jesús bajó del monte en silencio. No hubo aplausos, ni cantos, ni multitudes, solo el murmullo de la fe creciendo en el corazón de 3 testigos temblorosos. Ellos habían visto lo que ningún ojo mortal debía ver: el rostro del Eterno, y aún así no lo comprendieron del todo, porque la gloria sin cruz aún no era redención, pero ese momento los marcaría para siempre. Años después, Juan escribiría: «Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad».
Nosotros también a veces queremos quedarnos en el monte, queremos la luz sin el valle, la revelación sin la prueba, la gloria sin la cruz. Pero el Maestro sigue llamándonos a descender, porque no fuimos llamados a contemplar la luz, sino a reflejarla. No fuimos invitados a construir tiendas, sino a cargar propósito. La verdadera transfiguración ocurre cuando el corazón humano decide obedecer en la oscuridad lo que vio en la luz. Y tú que oyes estas palabras, ¿has visto su gloria? ¿Has sentido esa voz que atraviesa la noche y te llama por nombre? El mismo Jesús que brilló en el monte quiere brillar en ti, no con luz externa, sino con fuego eterno. No con apariencia, sino con transformación. Porque el monte no fue solo un recuerdo, fue una promesa de que la gloria de Dios habitaría en vasos de barro, en almas restauradas, en corazones que un día reflejarán su luz eterna. Si esta palabra toca tu espíritu, no la guardes, compártela. Haz que otros suban también al monte, que otros vean la luz que aún brilla en medio de las tinieblas. Es tiempo de que el mundo recuerde que Cristo no es historia pasada, es gloria presente. Que el mismo rostro que resplandeció en el monte pronto aparecerá entre las nubes, y toda rodilla se doblará. Porque el que fue glorificado una vez será exaltado para siempre. Bloque 6. El huerto y la angustia. La noche cayó sobre Jerusalén como un velo de plomo. Las calles estaban silenciosas, las lámparas encendidas y el aire cargado con el peso de algo invisible. Jesús caminaba con paso lento, acompañado por 11 sombras que lo seguían sin comprender. Cruzaron el arroyo de Cedrón y entraron en un lugar llamado Getsemaní. Era un huerto antiguo, donde los olivos parecían torcerse bajo el peso de los siglos. Allí, donde el aceite se extraía por presión, el Hijo de Dios sería exprimido hasta la última gota de obediencia. «Siéntense aquí, mientras voy más adelante a orar», dijo con voz cansada. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan. «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Nunca antes lo habían oído hablar así. Aquella voz que había mandado callar al mar ahora temblaba. Aquel rostro que había brillado en el monte ahora estaba cubierto de sombra. Jesús se apartó unos pasos y cayó de rodillas. La tierra fría recibió su sudor, su llanto, su humanidad. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». El cielo permaneció en silencio. Ninguna voz, ningún trueno, ningún ángel respondió. El mismo que había hecho descender fuego sobre Elías, ahora guardaba silencio ante su propio Hijo. El Hijo del Hombre probaba el cáliz del abandono. La eternidad contenía el aliento mientras el Salvador se debatía entre el dolor y la obediencia. La tentación del huerto no era escapar del sufrimiento, era huir del propósito. Pero Jesús eligió quedarse, eligió amar. La angustia se hizo insoportable. El Evangelio dice que su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Era el cuerpo quebrantándose bajo el peso del pecado que aún no había sido cometido por millones. Cada gota era redención en proceso. Cada lágrima, una promesa que se cumplía. Mientras tanto, a pocos metros, los discípulos dormían. Los mismos que habían prometido morir por él no pudieron velar una hora. El Salvador agonizaba en soledad. Entonces vino un ángel del cielo para fortalecerlo, no para librarlo, sino para sostenerlo. Porque a veces Dios no quita la copa, pero envía fuerza para beberla. Jesús se levantó, con los ojos enrojecidos, el rostro empapado y el alma decidida. El miedo no había desaparecido, pero la fe lo había superado. Volvió con sus discípulos y los encontró dormidos otra vez. ¿No pudisteis velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Pero ellos no entendían.
El sonido de pasos interrumpió la noche. Linternas, espadas, voces. Judas encabezaba a los guardias. Con un beso, traicionó al maestro. Jesús no retrocedió. Sabía que el reloj del cielo había marcado su hora. ¿A quién buscáis?, preguntó. A Jesús de Nazaret. Yo soy. Aquellas dos palabras hicieron retroceder a toda la multitud. El poder de su identidad los hizo caer al suelo. Pero él no huyó. Se entregó voluntariamente, porque el amor no se defiende, se ofrece. Pedro, en su desesperación, desenvainó la espada y cortó la oreja de un soldado. Jesús lo detuvo. Vuelve tu espada a su lugar. ¿Acaso no he de beber la copa que el Padre me ha dado? En esa frase, el cielo volvió a inclinarse. La obediencia había vencido. El Cordero se entregaba sin resistencia. La voluntad humana se rendía completamente ante la divina. El mayor milagro de Cristo no fue caminar sobre el agua, sino permanecer de pie bajo el peso de la cruz que aún no había sido levantada. Mientras lo ataban, los discípulos huyeron. Todos. La noche se volvió aún más fría, las antorchas se alejaban y el eco de los pasos se perdía entre los árboles. Jesús quedó solo, rodeado de soldados, pero lleno de paz. Porque el huerto no fue derrota, fue victoria silenciosa. Allí donde el primer Adán cayó ante la tentación, el segundo Adán triunfó ante el dolor. Allí donde uno dijo, no se haga tu voluntad, el otro dijo, hágase tu voluntad. Getsemaní fue el reverso del Edén. Donde comenzó la caída, comenzó también la redención. Cada creyente tiene su propio Getsemaní, lugares donde el alma tiembla, donde el propósito parece más pesado que la fuerza. Pero allí, entre lágrimas y silencio, se define la fe. No en los montes de gloria, sino en los huertos de angustia, porque es en la rendición donde nace el verdadero poder. Jesús no venció resistiendo, venció obedeciendo. Y su ejemplo sigue gritando a través del tiempo. No hay corona sin copa, no hay resurrección sin rendición. Y mientras la noche seguía su curso, el cielo comenzó a prepararse para el amanecer más oscuro de la historia. El juicio se acercaba. La cruz lo esperaba. El Salvador caminaba hacia el dolor con pasos firmes, sabiendo que cada herida sería una semilla de esperanza. El Hijo de Dios había dicho sí, y el universo nunca sería igual. Bloque 7. El juicio y la cruz. La aurora se levantó sobre Jerusalén, pero la luz no traía esperanza. Era un amanecer pesado, saturado de sombras. Los soldados arrastraban al Hijo del Hombre encadenado. Sus manos, que habían sanado ciegos y levantado muertos, ahora estaban atadas como las de un criminal. Lo llevaron primero ante el Sanedrín, donde los líderes religiosos ya habían decidido su destino antes de comenzar el juicio. No buscaban verdad, sino condena. No buscaban justicia, sino silencio. Falsos testigos se levantaron, las palabras se torcieron, las miradas se llenaron de odio. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito?, preguntó el sumo sacerdote. Jesús levantó la cabeza y respondió con la calma de quien ya ha vencido: Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. La sala estalló en furia. Rasgaron sus vestiduras, gritaron blasfemia. No comprendían que el mismo Dios al que decían defender estaba frente a ellos, en silencio, soportando la injuria. Lo entregaron a Pilato. El gobernador romano lo observó con curiosidad. Había visto asesinos, rebeldes, mentirosos, pero nunca a alguien como él. Jesús no se defendía, no suplicaba, solo lo miraba con una serenidad que desconcertaba a los poderosos. ¿Eres tú el rey de los judíos?, preguntó Pilato. Tú lo dices. No negó su realeza, pero tampoco la explicó, porque su reino no era de este mundo y los hombres no podían entenderlo. Pilato buscó una salida. No quería su sangre, pero temía al pueblo.
La multitud exigía muerte. «¡Crucifícalo!», gritaban. Aquellos mismos que días antes habían clamado «Hosanna», ahora pedían su destrucción. Así es el corazón humano, voluble, temeroso, ciego. Pilato lavó sus manos, pero el agua no limpia la culpa de quien se rinde ante el miedo. Entregó al inocente para ser azotado. Los soldados se burlaban de él. Le arrancaron la túnica, trenzaron una corona de espinas y la hundieron sobre su cabeza. La sangre corrió por su rostro. Le dieron una caña como cetro y se arrodillaron fingiendo reverencia. «Salve, Rey de los judíos», decían riendo. Cada golpe era una profecía cumpliéndose, cada herida una promesa abriéndose. El Cordero de Dios estaba siendo preparado para el altar. Le pusieron la cruz sobre los hombros. El madero era pesado, áspero, lleno de astillas que desgarraban la piel ya rota. El camino al Gólgota era estrecho, lleno de piedras y gritos. La multitud lo seguía. Unos lloraban, otros escupían, otros miraban en silencio. Jesús cayó 1, 2, 3 veces, pero se levantó cada vez, no por orgullo, sino por amor. Cada paso era una declaración. «Por ti sigo caminando». Al llegar al monte llamado Calvario, extendieron sus brazos. Los clavos atravesaron su carne. El hierro rasgó la piel del Creador. El cielo se estremeció. Los ángeles miraban sin intervenir. Era el día en que la justicia y la misericordia se abrazaban. «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En esas palabras, la eternidad se inclinó. No maldijo, no condenó, amó hasta el final. El sol comenzó a oscurecerse. Al mediodía la tierra tembló. El cielo se volvió negro, como si el universo entero guardara duelo. Los sacerdotes celebraban, pero los cielos lloraban. Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, sintió el peso del pecado humano descender sobre él. Por primera vez el Hijo experimentó la distancia del Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era duda, era dolor. El dolor de cargar la culpa del mundo entero. El silencio del Padre no era ausencia, era propósito. El cielo no respondió porque la salvación estaba en curso. Minuto tras minuto, su aliento se hacía más débil. «Tengo sed», murmuró. Le ofrecieron vinagre. Y cuando todo estuvo cumplido, cada profecía, cada palabra, cada lágrima, levantó la mirada al cielo y dijo: «Consumado es». La voz del Salvador atravesó los siglos. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La separación entre Dios y el hombre se había roto para siempre. El soldado que lo vigilaba cayó de rodillas. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Las piedras se quebraron. Las tumbas se abrieron. La creación exhaló un suspiro. La muerte había sido herida en su propio terreno. Jesús inclinó la cabeza y entregó el espíritu. No le quitaron la vida, Él la entregó, voluntariamente, por amor. El silencio cubrió la colina. Los relámpagos se apagaron. Las multitudes se dispersaron. Solo quedaban unas pocas mujeres al pie de la cruz y un cielo teñido de rojo. Todo parecía terminado, pero en realidad todo acababa de comenzar, porque el mismo madero que representaba derrota se convertiría en trono. La cruz, instrumento de muerte, sería símbolo eterno de victoria. Y así, mientras el cuerpo del Cordero reposaba frío en la roca, el universo entero contenía la respiración. El infierno creía haber ganado, pero el cielo sabía la verdad. No hay sepulcro que pueda retener al Eterno, ni oscuridad capaz de apagar la luz que creó los soles. La redención estaba sellada con sangre y el tiempo mismo había sido tocado por la eternidad. Bloque 8. La tumba y la victoria. El tercer día amanecía sobre Jerusalén con un silencio extraño. La ciudad despertaba, pero el cielo parecía contener el aliento. En las sombras de una tumba nueva, sellada con piedra y custodiada por soldados, yacía el cuerpo del Hijo de Dios. El aire aún conservaba el eco del consumado es.
Los hombres creían que todo había terminado, pero el cielo sabía que la historia apenas comenzaba. Las tinieblas habían hecho su festín, el infierno celebraba, las potencias del mal pensaban haber sellado la eternidad. Pero en el silencio del sepulcro, algo comenzó a cambiar. La tierra tembló, la roca se estremeció. Una luz desconocida empezó a filtrarse entre las grietas. El cuerpo inerte del Cordero empezó a llenarse de aliento. No era un respiro humano. Era el mismo aliento del Creador regresando a su templo. La muerte sintió miedo por primera vez, porque aquel que había entrado en su reino no era una víctima, sino un conquistador. Un resplandor atravesó la tumba. El velo de la muerte se rasgó como un manto débil. Jesús abrió los ojos. La eternidad volvió a mirar al mundo. No hubo testigos humanos, pero el universo entero contempló ese instante. Los ángeles cubrieron sus rostros y los demonios huyeron. El Hijo de Dios se incorporó, dejando atrás las vendas del sepulcro como quien deja atrás una pesadilla. La piedra, sellada por decreto de Roma, fue movida por decreto del cielo. Ninguna legión puede detener lo que el Padre ha decidido levantar. El guardia tembló. Los soldados cayeron como muertos ante el resplandor del ángel que descendía. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive?, dijo la voz celestial. No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Las palabras se esparcieron como fuego invisible, cruzando el aire, atravesando el tiempo, rompiendo maldiciones. La promesa se había cumplido, la muerte había sido derrotada desde dentro. María Magdalena fue la primera en llegar. Lloraba desconsolada frente a la tumba abierta, sin comprender. Pensaba que alguien se había llevado el cuerpo. Y entonces escuchó una voz detrás de ella. «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella respondió sin mirar. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste». Jesús dijo su nombre, María. Solo una palabra, solo su nombre. Y en ese instante todo el universo volvió a tener sentido. Ella giró, lo vio, y el llanto se convirtió en adoración. «¡Raboni!», exclamó. El maestro estaba vivo. La noticia se propagó entre los discípulos. Algunos dudaban, otros corrían. Pedro y Juan llegaron al sepulcro. Vieron las vendas dobladas, el sudario en su lugar. No había robo, no había engaño, solo poder, solo gloria, solo resurrección. Y cuando el sol ascendió sobre Jerusalén, el infierno comprendió su derrota. La tumba estaba vacía y el reino de Dios había comenzado a expandirse sin límites. Jesús apareció entre los suyos. Las puertas estaban cerradas, pero Él entró igual. «Paz a vosotros», dijo. No fue un saludo, fue una declaración. Paz entre el cielo y la tierra. Paz entre el Creador y la criatura. Paz sellada con sangre, confirmada con vida. Mostró sus manos, su costado, las marcas que ahora eran trofeos de amor. Tomás dudó y Jesús le dijo: «Pon tu dedo aquí, no seas incrédulo sino creyente». El discípulo cayó de rodillas. «Señor mío y Dios mío». La duda se rindió ante la evidencia viva. La tumba vacía no fue solo un milagro, fue el centro del universo, el punto donde la historia giró. Antes de ella, todo era desesperanza. Después de ella, todo es promesa. El sepulcro fue el útero de la nueva creación. De allí salió la vida eterna, invencible, incorruptible. Por eso, cada vez que un corazón cree, la piedra vuelve a rodar. Cada vez que alguien perdona, la tumba vuelve a vaciarse. Cada vez que una vida se levanta de las cenizas, Cristo resucita otra vez en la historia humana. Jesús caminó con ellos por última vez en la tierra. Los llevó a un monte en Galilea y allí les habló con autoridad que ninguna muerte podía arrebatar. «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones». Era la proclamación de un reino que no tendría fin. Luego levantó sus manos y los bendijo. Mientras hablaba, fue elevado.
y una nube lo ocultó de su vista. Los discípulos quedaron mirando al cielo, con lágrimas y fuego en el corazón. Dos ángeles les dijeron: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir». El círculo se había cerrado. El que bajó del cielo había regresado a su trono, pero prometió volver. La cruz quedó atrás, pero el reino se extendía. El mundo seguiría girando, los imperios caerían, los nombres se olvidarían, pero aquel nombre, Jesús, permanecería para siempre. La tumba está vacía y el Cordero reina. Y tú, que escuchas estas palabras, ¿sigue tu tumba sellada o ya ha sido abierta por la luz de Cristo? Él vive, y esa verdad cambia todo. No hay pecado tan profundo ni dolor tan oscuro que su resurrección no pueda transformar. Comparte esta esperanza. Deja que otros también escuchen la voz que dice: «No está aquí, ha resucitado». Porque el mensaje de la tumba vacía no termina en el pasado, resuena en el presente y anuncia el futuro. El mismo que venció la muerte volverá en gloria. Bloque 9. Después de la tormenta. El silencio que siguió a la cruz no fue el final, fue el inicio de un nuevo sonido, el eco de la esperanza. La oscuridad que cubrió la tierra se disipó poco a poco, como un velo levantado por la eternidad. La humanidad, que había gemido bajo el peso del pecado, despertaba a una nueva realidad. Jesús había resucitado. El sol brillaba distinto. El aire tenía otro sabor. La vida había vencido. El tiempo había sido tocado por la eternidad y nada volvería a ser igual. Los discípulos, antes escondidos por miedo, comenzaron a sentir el fuego del Espíritu encenderse dentro de ellos. Aquel que lloraba ahora predicaba. Aquel que negaba ahora proclamaba. Pedro, el cobarde, se convirtió en roca. Juan, el joven temeroso, en testigo eterno del amor. Las palabras de Jesús, antes incomprendidas, ahora ardían en su memoria como brasas vivas. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Comprendieron que la cruz no había sido derrota, sino victoria disfrazada de dolor. Que la muerte no era el cierre de una historia, sino la puerta de una nueva creación. El viento soplaba sobre Jerusalén con una fuerza que no venía del clima, sino del cielo. El Espíritu Santo descendió como fuego, llenando cada alma dispuesta. Lenguas, luz, poder. El miedo se desvaneció. La iglesia nació entre llamas y promesas. Aquel puñado de hombres y mujeres sin influencia se transformó en una legión invisible que cambiaría el curso de la historia. Donde antes había miedo, ahora había autoridad. Donde antes había llanto, ahora había canción. La resurrección no fue solo un evento, fue una transferencia de vida. Y desde ese día el mensaje comenzó a viajar. Cruzó desiertos, mares, cárceles y reinos. Ninguna espada pudo detenerlo, ningún imperio pudo extinguirlo, ninguna tumba pudo sepultarlo otra vez. Porque la fe que nace de un sepulcro vacío no puede morir. Roma cayó. Babilonia fue polvo. Los tronos se desmoronaron. Pero la voz del Cristo resucitado siguió resonando a través de los siglos. Yo soy el Alfa y la Omega, el que vive. Estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Las generaciones pasaron. Los mártires entregaron su sangre. Las llamas del Coliseo iluminaron la fe de los fieles. Las catacumbas se llenaron de oraciones. Las cadenas se convirtieron en testimonios. Porque cada creyente entendía que la cruz no era símbolo de derrota, sino de esperanza. La fe sobrevivió al tiempo, a la guerra, al olvido. Y aún hoy, 2 milenios después, la voz del Nazareno sigue llamando a corazones dormidos. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Después de la tormenta, la vida volvió a florecer. El desierto espiritual se cubrió de esperanza.
Las almas que antes vagaban sin rumbo comenzaron a escuchar la voz del pastor. Las heridas del mundo comenzaron a sanar con el poder del perdón. El odio empezó a ceder ante la compasión, y en medio del caos moderno, el mismo Cristo sigue caminando entre nosotros, invisible pero presente, silencioso pero real. Cada lágrima que cae sigue siendo recogida por Él. Cada corazón que se rinde sigue siendo restaurado por su gracia. Porque la resurrección no fue un evento aislado del pasado, sino una fuerza viva que atraviesa el tiempo. Hoy, cuando el alma humana se siente vacía, Jesús sigue resucitando dentro de los hombres. Cuando la fe parece muerta, Él vuelve a decir: Lázaro, sal fuera. El mundo actual, con su ruido y su incredulidad, se parece mucho al antiguo. Los hombres siguen buscando sentido, poder, gloria, y siguen olvidando al Creador. Pero Dios aún habla, aún llama, aún restaura. Su espíritu sigue soplando entre ruinas, encendiendo brasas donde solo quedan cenizas, porque después de cada tormenta hay siempre un amanecer, y ese amanecer lleva su nombre, Jesús. Los cielos se preparan, las señales se multiplican. El mismo Cristo que resucitó pronto regresará, y cuando vuelva no vendrá en silencio, vendrá con voz de trueno, con fuego, con gloria, con multitudes de ángeles. El mundo verá al que traspasaron, y toda rodilla se doblará. La cruz que el mundo despreció será el estandarte de victoria eterna. Después de la tormenta viene la gloria, y esa gloria no pertenece a los fuertes, sino a los fieles. No a los que nunca cayeron, sino a los que, caídos, creyeron otra vez. Porque cada alma que resiste, cada corazón que perdona, cada lágrima que se transforma en fe, está escribiendo su propio capítulo en la historia de la redención. Bloque 10. El regreso del Rey. El cielo ya no callará por mucho tiempo. Los siglos se han acumulado como tormentas sobre el horizonte de la eternidad. Las profecías escritas hace milenios laten como corazones en el polvo de la historia. Todo lo que fue anunciado se está cumpliendo. Los imperios han caído, las naciones tiemblan, la ciencia toca los cielos, pero pierde el alma. La humanidad corre sin dirección, buscando respuestas en el ruido, pero la respuesta viene en silencio, desde las nubes. Los cielos se abrirán. No será un símbolo, no será una metáfora, será real, visible, innegable. Como el relámpago que cruza de oriente a occidente, así será la venida del Hijo del Hombre, y todo ojo lo verá. Los poderosos esconderán sus rostros, los reyes se cubrirán de miedo, los escépticos callarán, las estrellas se apartarán de su curso, el sol se oscurecerá, la tierra misma se estremecerá ante la majestad de su Creador. Y entonces una trompeta resonará. No una nota humana, sino un sonido eterno. El cielo se rasgará en luz y el trono de gloria aparecerá. El que fue despreciado, ahora será exaltado. El que fue coronado de espinas, ahora llevará muchas coronas. Sus ojos, como llamas de fuego, atravesarán las mentiras del mundo. Su voz, como estruendo de muchas aguas, resonará sobre las naciones. El león de Judá rugirá, y el eco de su palabra llenará el universo. He aquí, vengo pronto. Los que durmieron en él se levantarán. Los mares devolverán a sus muertos, los sepulcros se abrirán, los justos resucitarán incorruptibles, y los cielos se llenarán de canto. Los ángeles marcharán en formación, y la historia se detendrá. Cada lágrima será secada, cada injusticia será juzgada, cada herida será sanada. Los reinos del mundo serán del Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El Hijo del Hombre vendrá montado sobre un caballo blanco, y su nombre será fiel y verdadero. Con justicia juzgará y peleará. En su vestidura y en su muslo lleva escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Las naciones serán sacudidas, los tronos caerán, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El mismo que fue clavado en la cruz volverá en poder y gloria, y los que lo amaron verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Los hombres corren tras tecnología, dinero, poder, pero el fin se acerca, no como destrucción, sino como revelación. Lo que está oculto será mostrado. Lo que es temporal será consumido por lo eterno, y cuando el último reloj se detenga, la eternidad comenzará de nuevo. El juicio no será para destruir, sino para restaurar, porque el que juzga es el mismo que murió por amor. Su justicia no nace del odio, sino de la misericordia perfecta. Los cielos nuevos y la tierra nueva descenderán. No habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. El trono de Dios estará entre los hombres. Las calles serán de oro. Los ríos de vida fluirán desde el Cordero, y su luz reemplazará al sol. Ya no habrá templos, porque el Señor será el templo. Ya no habrá noche, porque su presencia iluminará para siempre. Y allí, entre la multitud incontable, estarán los redimidos, aquellos que resistieron la tentación, que creyeron en medio del dolor, que esperaron cuando todo parecía perdido. Sus vestiduras serán blancas, sus nombres estarán escritos en el libro de la vida, y una voz resonará desde el trono: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Maranatá, ven, Señor Jesús. Ese clamor atraviesa los siglos, encendiendo el corazón de los fieles. Porque la esperanza cristiana no es mirar atrás a la cruz, sino adelante a su regreso. La historia del hombre no termina con derrota, sino con restauración. El mismo Jesús que venció la muerte pronto vencerá el tiempo, y su reino no tendrá fin. Y tú, que oyes esto, ¿estás listo para su regreso? El mundo ya siente los temblores del final. Las señales están frente a nosotros. La oscuridad se intensifica, pero también la luz. El reino se acerca. El rey vuelve, no como siervo, sino como juez, no con lágrimas, sino con fuego. Este es el momento de decidir, no mañana, no después, hoy. Haz que tu corazón sea su morada, porque cuando el cielo se abra, solo permanecerán los que ya le pertenecen. Él vino una vez para salvar, regresará para reinar. Y cuando sus pies toquen la tierra, el universo entero sabrá que la promesa fue verdadera, que la cruz no fue el final, sino la puerta, que el rey nunca se fue, solo estaba preparando su regreso.